Los aliados llevaban meses construyendo unos puertos artificiales que, además de liberarlos de la exigencia de capturar un puerto de verdad, les permitían ser flexibles a la hora de elegir el punto de ataque. Los aliados no se amilanaron ante esta titánica tarea. Transportaron estos enormes bloques de hormigón, llamados Fénix, hasta la costa de Normandía y los hundieron al llegar a su ubicación definitiva para crear los primeros rompeolas. A ellos iban ancladas unas inmensas almohadillas de acero que proporcionaban acceso a las playas, independientemente del nivel de la marea. En estos muelles flotantes desembarcaron toneladas de material y miles de hombres. Un gigantesco juego de construcción diseñado en los puertos británicos. En Gran Bretaña continuaban los ejercicios de entrenamiento. Británicos y estadounidenses utilizaban todos los medios a su alcance, aunque una vez más, todo se hacía delante de las cámaras. La natación sincronizada y los juegos pirotécnicos estaban a la orden del día. También se ponía a prueba el material y el equipamiento. Minas antitanque para limpiar las playas, esteras para caminar mejor sobre la arena. Gincanas en onduladas carreteras artificiales para que la tropa se acostumbre a los nuevos jeeps llegados de Estados Unidos. Por no hablar de los llamados cocodrilos de Churchill, unos tanques lanzallamas que reducirán a cenizas todo lo que haya escapado a los bombardeos aéreos. Los aliados ya habían perdido a varios cientos de hombres en esos ejercicios realizados en suelo británico, así que ¿por qué elegir un lugar de entrenamiento tan exigente en la abrupta costa de Cornualles? Es cierto que el Comando número 4 británico era una unidad curtida en 1000 batallas. Pero el objetivo de estos ejercicios era anticipar cualquier posible escenario bélico. Durante semanas, con frecuencia con ayuda de la resistencia francesa, que se enfrentaba a una dura represión, los aliados tuvieron acceso a miles de fotografías de las defensas alemanas. Estuviera protegida o no, los aliados habían estudiado al detalle toda la costa del canal. Todo había sido estudiado y anotado. Una vez recopilada y analizada, toda la información quedó integrada en el plan de ataque aliado, que naturalmente seguía siendo top secret. Excepto quizá las toneladas de información que habían llegado a los alemanes, o más bien, desinformación. Los aliados llevaban meses suministrando información falsa a los alemanes para que pensaran que el desembarco iba a producirse en otra parte, en la región de Calais. En Gran Bretaña el engaño continuaba con la instalación de aeródromos falsos justo enfrente de la costa de Calais, donde proliferaron pistas de aterrizaje llenas de aviones hinchables. En otra parte del sur de Inglaterra, donde se había congregado la mayor parte de las tropas, los suministros, las armas y municiones se guardaban muy bien camuflados. Llegado el mes de mayo, resultaba ya imposible ocultar la magnitud de los medios desplegados.